¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Caballeros, señoritas, bienvenidos al webinar programado para hoy, 1 de julio, contrato de seguro y transporte internacional. A ver, por favor, me confirman en el chat si se oye bien. Buenas noches, Katy, Fran, Roberto, Tania, Hilder, bienvenida, Silas, Dercy, ya. Uy, Carza, por ahí están haciendo publicidad. Carlos, ya, muy bien. Listo, chicos, a ver, comenzamos con el webinar programado para hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre los contratos de seguro de transporte internacional. ¿Ok? Es un punto bastante relevante, tomando en cuenta que, si bien es cierto, no es obligatoria la contratación de un seguro de transporte internacional, es lo ideal, tomando en cuenta que desde la postura de un consignante o desde la postura de un consignatario, y dependiendo del Incoterm negociado en el contrato de compra-venta internacional, cada una de estas partes se compromete a cumplir con las obligaciones, responsabilidades y riesgos en este vínculo comercial, establecido, como hemos mencionado, entre consignante y consignatario. Si bien es cierto, no es obligatoria la contratación de un seguro de transporte internacional, ¿es recomendable? Sí, en realidad sí es muy recomendable, sobre todo para periodos de tránsito que son bastante extensos, rutas u hojas de ruta por las cuales vaya a atravesar la naviera, que ya son de conocimiento general que son rutas peligrosas, no solamente por efectos de la naturaleza, sino también por alerta de piratería, entre otro tipo de incidentes. Sin embargo, como hemos mencionado, el contrato de seguro de transporte internacional no es de carácter obligatorio. ¿Es recomendable? Sí. Hay varios tipos de contrato también. Tienen sus propios principios, tienen sus pólizas, sus cláusulas, sí. Sin embargo, como te mencioné hace un instante, puedes prescindir de la contratación de un seguro de transporte internacional. De una forma u otra, si trabajas con operadores de comercio exterior confiables, que no tienen antecedentes o historial de algún tipo de mal manejo, que manejan medidas preventivas para todo tipo de operación que se lleva a cabo en el periodo de tránsito, no sería necesaria la contratación de un seguro de transporte. Sin embargo, el día de hoy vamos a conocer la parte general de un contrato de seguro de transporte internacional. ¿Ok? Para comenzar, la definición de ese seguros, el cual, como mencionamos por cuarta o quinta vez, no es obligatorio de ser contratado. ¿Ok? ¿En qué consiste el seguro de transporte internacional? El seguro que me va a permitir obtener una cobertura en el transporte internacional de una mercancía. La definición del seguro viene a ser un contrato, porque es una herramienta formal, es una herramienta legal, en el cual una empresa aseguradora obliga a indemnizar o a pagar o a proveer a otra persona un beneficio específico. ¿En base a qué? Al producirse un suceso inesperado, pero planteado o previsto en ese mismo documento. Esa es la información general que podríamos plantear sobre un conseguro, sobre un seguro. ¿Desempeñan un papel primordial en las economías modernas? Sí. En la actualidad sí, y más aún en la coyuntura en la que nos encontramos en este preciso momento, a nivel global, ¿no? La coyuntura, la realidad que estamos viviendo en este preciso momento. ¿Proporciona medios adecuados para reemplazar la pérdida o la destrucción de bienes materiales? Sí, pero siempre y cuando se negocie de manera correcta la contratación de ese seguro de transporte. Esta solamente es la parte del preámbulo. Todavía no hemos entrado al proceso de evaluación de contrato. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero como punto de partida, recuerda que este seguro viene a ser un contrato, es decir, es un documento formal, es un documento vinculante, es un compromiso entre la aseguradora y el asegurado. ¿Ok?
La empresa aseguradora se obliga a indemnizar, a cumplir o a reparar, mientras que la empresa que está solicitando la firma del contrato de seguro como asegurado va a ser quien se vea beneficiado, producto de la ejecución del mismo contrato. Existen 5A que debes conocer en el sistema asegurador. ¿Qué son las 5A? Son los 5 partícipes de un proceso de contratación de seguro y ejecución del mismo. Acuérdate siempre de esto. Son 5A, así como sabes que son 4 P's, las P's de marketing mix, del plan de marketing, así como son 6 variables las del PESTEL, igual acuérdate, son 5A las variables que participan en un sistema asegurador. El asegurado, la persona natural o jurídica, la cual va a recibir protección por parte de la firma de este contrato de seguro. ¿Ok? Que va a recibir o necesita la protección producto de la firma de este contrato de seguro. Es quien va a recibir el servicio de la empresa aseguradora y va a pagar el monto negociado para percibir justamente ese beneficio. El agente corredor de seguros o broker de seguros es una persona natural o jurídica que en este caso brinda asesoría personalizada a personas naturales y jurídicas sobre las mejores ofertas comerciales que podrían tener en el mercado para contratar un seguro. ¿Okay? Este broker maneja dos carteras. Por un lado, este agente corredor de seguros o broker de seguros maneja una cartera de asegurados, es decir, empresas privadas que constantemente trabajan en el mercado, movilizando mercancía en el comercio exterior, y por otro lado, su cartera de proveedores de servicio, que son las empresas de seguro a las cuales deriva a estos asegurados. El broker de seguros puede ser una persona natural, común y corriente, o puede ser una persona jurídica. Así como el comercio exterior, nosotros conocemos al broker comercial, que es el intermediario que en este caso te consigue al cliente o al proveedor que buscas en el mercado internacional. De igual forma, aquí tienes un broker, el broker de seguros. El tercer partícipe, la empresa aseguradora. La empresa aseguradora sí es una persona jurídica y es quien va a aceptar el riesgo y conviene cuáles son las condiciones para poder entregar este beneficio al asegurado. El broker podría ser el intermediario que te ayude a negociar como asegurado a conseguir la aseguradora, o el broker podría ayudarte como una parte tercerizada de la empresa aseguradora que te va a ayudar a conseguir flujo de clientes. De una forma u otra, la posición del broker comercial le permite obtener un doble beneficio económico, tanto la comisión que le va a cobrar al asegurado como la comisión que le va a cobrar a la empresa aseguradora. ¿Es un negocio lucrativo? En realidad sí, al igual que el del broker comercial, del comercio exterior. Faltan dos, profesor. Solo me ha hablado del asegurado, la aseguradora y el agente corredor de seguros o broker de seguros. Faltan dos agentes más que son externos. En este caso, internos o propiamente involucrados, el asegurado, la aseguradora y el agente corredor de seguros o broker. Y los externos vendrían a ser dos. Número uno, el ajustador. ¿Quién es el ajustador? Es un perito. Es un perito, ¿ok? Es un profesional especializado en el tema de tasaciones. Es un perito que va a tasar, va a evaluar el nivel de daño sobre una mercancía. Y el perito, ¿ok? El perito, esta persona que viene a ser considerada dentro de las 5A como el ajustador, es el que trabaja por encargo o a solicitud de la empresa aseguradora. Es quien se va a encargar de tasar el monto total de daño efectuado a la mercancía. Es quien va a llegar al monto real sobre el cual la empresa aseguradora va a brindar la cobertura, o en este caso, si se diera el siniestro, va a brindar la cobertura directa líquida para subsanar dicho daño, ¿ok? O dicho acontecimiento inesperado. Además de ello, también tiene opinión sobre la procedencia de los reclamos que pueden surgir por parte del asegurado.
Él es, entre comillas, el que recomienda o sugiere cuál es el nivel de pago que se puede establecer. ¿Cómo? Por medio de un peritaje. ¿Qué es un peritaje? Una investigación sobre el levantamiento de información y validación del valor de la mercancía y los daños sufridos. Pero el perito trabaja bajo la solicitud o por encargo de la empresa aseguradora. El perito jamás guarda relación directa con el asegurado. El perito trabaja brindando ese servicio tercerizado a la empresa aseguradora. Otro dato importante del perito es que el perito generalmente viene a ser un profesional colegiado, ¿no? Ya que presta este tipo de servicios. La autoridad competente, que es también un factor externo, pero igual forma parte de la 5A del sistema asegurador. ¿Quién es la autoridad competente? La Superintendencia de Banca, Seguros y FP. ¿Y cómo es que participa la autoridad competente? ¿Cómo participa la SBS? La SBS participa de manera muy inteligente, haciendo que ninguna empresa de seguros, o brindando la facilidad de que ninguna empresa de seguros, ¿ok?, pueda dar una negativa a un consignante o consignatario. Es decir, ninguna empresa de seguros, en absoluto podría decirte, no voy a cubrir o no me interesa prestarte el servicio de cobertura para la movilización de esa mercancía. ¿Por qué? Según la SBS, ninguna empresa de seguros puede negarte la prestación de este servicio. Y en el caso que se dé la negativa, la SBS puede actuar con procedimientos de rutina estableciendo un proceso de sanción. ¿Ok? Ojo, ninguna empresa de seguros puede decirte no puedo cubrir el traslado de tu mercancía, independientemente del tipo de mercancía, la naturaleza de la mercancía. Eso se entendería como un proceso de discriminación a la prestación de un servicio. No es que no puedo brindarte servicio de cobertura porque tu carga es consolidada o deben ser más de 5 contenedores. No existe esa posibilidad. Por eso es que la SBS actúa como uno de los 5 puntos o 5 variables dentro de las 5A del sistema asegurador. El asegurado quien solicita el seguro, la aseguradora quien te va a brindar el beneficio, el agente corredor de seguros es el broker con el que vas a negociar desde ambas posturas, el ajustador es contratado a solicitud de la empresa aseguradora y la autoridad competente es la que vela de que no haya ningún proceso de discriminación ni tampoco omisión en información que se pueda tener al alcance de la mano. ¿Qué tal? Buenas noches, Jesús. ¿Cómo estás? Buenas noches, Sumiko, Jayselin. Bienvenidos. Pero ¿por qué te mencioné hace un instante esta función de la autoridad competente, que es la SBS? Justamente porque cuando una empresa de seguros se ve a veces acorralada en el hecho de que va un interesado, un asegurado, el cual necesita sí o sí contratar un seguro para una mercancía demasiado sensible o bajo condiciones pues casi seguras en las cuales va a ocurrir una desgracia, la empresa aseguradora, si bien es cierto, no puede decirte que no, o por el valor de esa mercancía que debe ser cubierto, la empresa aseguradora no puede decirte que no. Pero, ojo, pese a que la empresa aseguradora no puede decirte que no, ¿por qué? No, la mercancía que vas a trasladar es muy sensible, muy frágil, es perecible, no me conviene asegurarte, sería discriminación decirte que no. O plantearte la postura de que no, esa mercancía está demasiado valorada, tiene un valor enorme en el mercado, no quiero arriesgarme a cubrirla. ¿Cómo sabes que la SBS va a jugar a favor tuyo, haciendo de que al menos te brinden una cotización para contratar el seguro? La SBS tampoco es que sea cruel, también le da herramientas a las empresas aseguradoras para que puedan también proteger sus propios intereses. Y en este caso hablamos del coaseguro. El coaseguro, que aunque te suene extraño, es una práctica bastante común, bastante usual en la actualidad. ¿En qué consiste el coaseguro? En compartir un riesgo. ¿Qué consiste en compartir un riesgo? Es la distribución o reparto de riesgo cubierto entre dos o más empresas aseguradoras. Por ejemplo, cuando te acercas a una empresa aseguradora
con el valor bastante elevado de una mercancía valorada, de un alto valor comercial en el mercado, muchas veces esa empresa aseguradora, por el nivel de cobertura, por el seguro que te va a brindar para proteger o resguardar esa mercancía, no quiere correr sola el riesgo, porque sabe que el valor de esa mercancía es demasiado elevado, o porque la naturaleza o condiciones bajo las cuales va a ser trasladada esa mercancía, o la ruta por la cual va a realizar el proceso de tránsito aduanero, es demasiado peligrosa. Esta empresa aseguradora, si bien es cierto, no puede darte una negativa, lo que puede hacer es buscar un coaseguro. ¿Cómo así? Compartir el riesgo de la mercancía. Compartir el riesgo de la mercancía. Por ejemplo, por $500,000, ¿qué es lo que vas a buscar cubrir? Una mercancía por un valor de $500,000. Mercancía altamente valorada en el mercado. Que una empresa aseguradora única acepte cubrir el total de los $500,000 va a ser bien complicado. ¿Ok? Va a ser bien complicado. Y esta empresa aseguradora sabe que no puede darte una negativa. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado dentro de la 5A del asegurado, del sistema asegurador existe la autoridad competente, ¿no? La SBS. Por ende, como no puede decirte que no, una de las herramientas que puede buscar esta empresa aseguradora es proponerte un coaseguro. ¿En qué consiste el coaseguro? Esta empresa aseguradora va a trabajar como empresa líder. Va a conseguir negociar con otros seguros, con otras empresas de seguro, el compartir el riesgo de protección de los $500,000 que tú estás buscando. ¿Ok? Pero ojo, hay un detalle. Si bien es cierto, esta empresa aseguradora va a buscar cubrir los $500,000, y te dije hace un instante que no lo va a hacer sola, va a actuar como líder porque es la primera empresa aseguradora a la que recurriste. Esta empresa, ¿qué va a hacer? Va a buscar una, dos, tres, las que sean necesarias, va a buscar otras empresas aseguradoras con la finalidad de plantearles la posibilidad de compartir el riesgo. Eso sí, no es que todas vayan a compartir el riesgo en partes iguales, porque no tenemos empresas aseguradoras del mismo tamaño, todas ellas. ¿Ok? Tenemos empresas aseguradoras pequeñas, medianas, grandes y hasta internacionales. Entonces, esta empresa aseguradora es la que se consigue dos, tres, cuatro, cinco empresas, las que sean necesarias, para, entre ellas, cubrir el total de riesgo de tu mercancía de los $500,000. En este caso, esta aseguradora A cubriría 200,000, que es el 40%. La B, 50,000, 100,000, 150,000. Si te das cuenta, el riesgo está siendo compartido de forma equitativa. 10 y 20, 30, más 30, 60, más 40, 100. Ahí está el 100% de tu mercancía cubierta. Pero profesor, ¿qué implica el coaseguro? Imagina que yo tengo en esos $500,000, no sé, 4 lotes de mercancía. No quiere decir que si el lote B es el que resulta dañado, el lote B estaba ¿dónde? Estaba consignado en la mercancía en la aseguradora D. No quiere decir que la aseguradora D es la que me va a cubrir, en la que voy a ejecutar el seguro. ¿Ok? No hay distribución de ítems, no hay distribución de inventarios, no existe eso. El coaseguro es un riesgo compartido. Dependiendo de la cantidad de mercancía que se ha visto afecta, la que se ha visto sometida a cualquier tipo de daño o perjuicio en el manejo de la movilización de la carga, en el momento de la manipulación, factores externos, etcétera, el riesgo va a ser compartido. Las 4 empresas aseguradoras van a ejecutar la garantía. Es decir, entre ellas van a prorratear y te van a cubrir el daño. ¿Cómo que prorratear? Y el 10%, el 20%, el 30%, el 40% del daño que se haya generado. De modo tal que tú no pierdes porque contratas el seguro que tanto esperabas. La única diferencia es que por medio de un coaseguro. Y algo que no podría ser muy beneficioso es el hecho de que como es un coaseguro, y en este caso ejecutar la garantía
viene de varias empresas aseguradoras. La única complicación que podrías encontrar es quizás el tema burocrático, ¿no? El retraso en cada una de estas empresas aseguradoras que tiene que coordinar entre sí y entregar finalmente a la empresa aseguradora líder la cobertura para que te lo pueda facilitar de manera directa. Es el único tipo de complejidad que podrías encontrar en coaseguro. ¿Pero por qué surge el coaseguro? Porque acuérdate que ninguna empresa de seguro puede negarte la prestación de servicios. Por más de que traslades pues la mercancía en el peor de los medios de transporte, en un contenedor que no es nada seguro, pases por una ruta recontra peligrosa, no se puede negar la prestación de la contratación de un servicio de seguro. ¿Ok? De eso depende que la empresa busque un coaseguro. Profesor, pero la SBS en base a qué aspecto jurídico es que trabaja. A ver, para que lo tengan claro, chicos, desde el 10 de diciembre del 96, desde esa fecha, desde esa fecha, entró en vigencia por primera vez la Ley General de Sistema Financiero y Sistema de Seguros. ¿Ok? Recién desde el año 96 entró en vigencia esta ley. Y esa ley traía muchísimos aportes, no solo para el sistema financiero, sino que sobre todo esta ley traía aportes para el sistema de seguros. La libertad de contratación con empresas aseguradoras nacionales e internacionales. Antes tenías solamente que contratar con empresas aseguradoras locales. Ahora no, tranquilamente puedes contratar con una empresa aseguradora internacional que pueda o no pueda tener filial o sucursal acá en el Perú. La libertad de fijar el contenido de las pólizas, así como las tarifas. Las tarifas ahora son negociables. Las pólizas también. Fijar el contenido de las pólizas, es decir, los niveles de cobertura, las cláusulas especiales que te gustaría incluir en esa negociación. Todo esto a raíz de la creación de la Ley General del Sistema Financiero y Sistema de Seguro, que desde el año 96 está activa. ¿Cuál es el fin principal de esta ley? Entre comillas, el sistema de seguro sólido, confiable y competitivo. ¿Por qué sólido? Porque te brinda la posibilidad de negociar la póliza y negociar la tarifa. Antes eran tarifas preestablecidas. Es confiable, ¿por qué? Porque tienes libertad de contratar de manera libre a cualquier empresa de seguro, sea nacional o internacional, sea una principal o sea el grupo comercial. ¿Ok? Además de ello, es competitiva porque en la actualidad existen 5 empresas de seguro general en el mercado nacional. Y todo esto, claro, contribuye al desarrollo de nuestro comercio exterior. Eso sí, recuerden, nuevamente te repito, no es obligatoria la contratación de una póliza de seguro, de una cobertura, de un contrato de seguros. ¿Ok? ¿Por qué, profesor? Cuando haces una exportación, a la administración aduanera no le interesa si has contratado o no un seguro, dependiendo del Incoterm que te corresponda. Porque cuando haces una exportación, tú declaras solamente la exportación en términos FOB. A la administración aduanera no le interesa nada más. ¿Estás exportando? Sí. Muéstrame tu DAM, formato A, la declaración electrónica. Sección 6, valor en aduana. ¿Qué dice ahí? Valor FOB. ¿Lo llenaste? Sí. Y el resto, flete, seguro, ajuste, valor en... Olvídate de eso. Cuando haces una exportación a la administración aduanera, lo único que le interesa es tu valor FOB. Sí, pero yo estoy exportando en DDP. No me interesa. Solamente declárame la mercancía en valor FOB, que es valor referencial informativo para la administración aduanera. Caso contrario, cuando haces una importación, en este caso, ¿qué tienes que declarar? Igual tu formato A de la DAM. En la sección 6, en valor en aduana, ahí sí estás obligado como importador a declarar en qué términos. FOB, flete, seguro y ajustes, a lo que se le denomina valor en aduanas. Profesor, pero no quiero contratar un seguro. Bueno, déjalo en blanco. Finalmente llenas la casilla de carga no asegurada y la administración aduanera lo que va a hacer es calcular de manera referencial un seguro de tabla.
¿De dónde sale ese famoso seguro de tabla? La administración aduanera te va a decir, ¿tiene FOB? Sí. ¿Tiene flete? También. ¿Seguro? No, no contraté. ¿Ajustes? No hay. Bueno, solamente me falta entonces el seguro. Como no has contratado un seguro, no te preocupes, pero hay un detalle. Yo necesito la base imponible para cobrarte los tributos. Y la base imponible es FOB, flete, seguro y ajustes. Bueno, ajustes lo puedo pasar por alto, de repente no hay. No voy a forzar a que haya un ajuste positivo o negativo. FOB de todas formas tiene que haber, flete internacional también. Pero necesito un seguro referencial. Y no es que te vaya a cobrar por ese seguro, pero necesito una referencia del seguro para el cálculo de tus tributos. Así que aplicaremos el seguro de tabla. ¿Qué es el seguro de tabla? El seguro de tabla viene a ser un porcentaje que se aplica sobre el valor FOB de la mercancía. El seguro de tabla es un porcentaje que va desde el 0.5 hasta el 3.5% del valor FOB de la mercancía. ¿Y de qué depende ese seguro de tabla? Depende del número de capítulo de tu partida arancelaria. ¿Cuál es el número capítulo de mi partida arancelaria? Depende de los dos primeros dígitos de tu partida arancelaria. Se calcula cuál es el seguro de tabla, pero tranquilo, no te preocupes, que no vas a pagar ese seguro de tabla. No lo vas a pagar, ¿ok? Solamente es referencial para calcular tu valor en aduana. Y con ese valor en aduana, ya fijado, recién se calcula el monto total de tus tributos, ¿ok? Eso creo que ya lo hemos visto en otro webinar, cuando hemos hablado del webinar de tributación. Y si no, lo volveremos a ver más adelante en un próximo webinar. Profesor, y la única herramienta que tiene en este caso una empresa de seguro para brindarle servicios sin problema al asegurado es el coaseguro, no. También surge otra herramienta más. Producto de la Ley General de Sistema Financiero y Sistema de Seguros, surge otra modalidad. Aparte del coaseguro, ahora viene la modalidad número 2, el de reaseguro. ¿Y en qué consiste este reaseguro? ¿En qué consiste el reaseguro? Este reaseguro consiste en que, igual que en la ocasión anterior, cuando hablamos del coaseguro, te acercas a una empresa aseguradora, le planteas la contratación, una póliza de seguro, y el valor de cobertura de tu mercancía es elevado. Pero en esta ocasión, como empresa aseguradora, tú no quieres compartir el riesgo, porque sabes que si compartes el riesgo usando el coaseguro con otras empresas, puede surgir un gran problema para ti porque vas a reducir tu margen de ganancia, porque no estás cubriendo la totalidad de la mercancía, la totalidad del riesgo. Tú solamente estás cubriendo una fracción, es un coaseguro. Por ende, el riesgo se comparte, pero también el pago. Así que, cuando hablamos de un reaseguro, hablamos de que una sola empresa de seguros, pese al monto altísimo que tiene el valor de la mercancía, decide hacerse cargo. Quizá por ambición, quizá porque acepta el reto, quizá porque está segura de que no va a ocurrir un incidente. Pero por cualquiera de estas situaciones, la empresa aseguradora acepta el riesgo al 100%. Pero profesor, esa empresa aseguradora debe estar loca. ¿Cómo va a aceptar el riesgo al 100%? Si el valor de la mercancía es demasiado elevado y es una empresa, pues, aseguradora mediana, ¿no? Ni siquiera es grande, no es internacional. Lo que pasa es que esta empresa aseguradora te va a decir muy bien, yo voy a cubrir al 100% el monto total de tu mercancía, ¿ok? Para evitar hacerme cargo de todos los riesgos al 100% solito, al inicio te digo que sí acepto. Pero eso sí, te voy a hacer un recargo adicional. ¿Por qué? Yo como empresa aseguradora, para evitarte tanto trámite burocrático y en el coaseguro, porque si sucede algo, tengo que hablar con la aseguradora B, la C, la D, evaluar el riesgo, que cada una de ellas pague una fracción de la indemnización,
juntar todo ese dinero, que firmes todos los documentos de la ejecución del contrato, transferirte el dinero. Olvídate de todo eso, te dice la aseguradora. Lo voy a hacer yo sola. Firma directamente conmigo el contrato de seguro. Excelente, pero eso sí, te voy a cobrar un pequeño monto adicional. ¿Cuál? Una prima de seguro. No es tan alta por si acaso, pero te voy a cobrar una prima. Es lo que te dice la empresa aseguradora. ¿Por qué? Porque esta empresa aseguradora lo que va a hacer es cubrirse o asegurarse con una empresa aseguradora muchísimo más grande. ¿Ok? Con una empresa de seguros muchísimo más grande. Profesor, pero ¿cómo es posible? Yo me estoy cubriendo con esta mercancía, he contratado el seguro y me está cobrando aparte de seguro una prima porque esta empresa aseguradora se va a asegurar con una mucho más grande. ¿Se puede? Sí se puede. Pero en todo caso, mejor yo me voy a la aseguradora grande, a la aseguradora internacional, a esa transnacional enorme. Podrías ir, pero esa empresa aseguradora te va a decir lo siguiente. ¿Cuánta carga movilizas? 3 contenedores. Y se va a reír de ti, te va a decir, bueno, por el nivel de seguro que yo brindo y el nivel de cobertura, yo puedo cubrir de 20 contenedores para arriba o medio de transporte lleno. Por ende, ya no te puede prestar el servicio. Pero porque sí, esta empresa aseguradora, porque esta empresa con la que tú has contratado, no solamente va a asegurar tu contenedor o tu mercancía, sino el de varios clientes. Y ahí es donde esta empresa sí tiene acceso a cubrir frente a la aseguradora enorme la mercancía. Una de las aseguradoras y reaseguradoras de fama mundial, una de las más grandes que existen, una que brinda casi reaseguro a todas las demás aseguradoras, es la Lloyd's de Londres. Por el nivel de cobertura que maneja y la cantidad de volumen de mercancía que puede asegurar, está considerada una de las aseguradoras y reaseguradoras más grandes que hay a nivel mundial. Esta es la primera opción de búsqueda para una empresa aseguradora que ha aceptado el reaseguro. Te va a cubrir, pero se va a asegurar cobrándote una prima con esta otra empresa aseguradora enorme. Sucede una desgracia con tu mercancía, tranquilo. A mí como aseguradora primero me va a indemnizar la Joyce de Londres y luego yo te voy a entregar el monto total que corresponde al seguro que contrataste conmigo. O ganas tú, gano yo. Pero recuerda que no es la única estrategia, ¿no? Al inicio solamente existía el coaseguro. Producto de la Ley General de Sistema Financiero, Sistema de Seguros, algunos manejos adicionales, se dio la posibilidad de el manejo de reaseguros, que todavía está vigente. En la actualidad puedes aplicar a un coaseguro, como también puedes aplicar coaseguro riesgo compartido, como también puedes trabajar directamente un reaseguro. ¿Qué es un reaseguro? La empresa aseguradora que te está cubriendo el valor de la mercancía se asegura con otra empresa aseguradora muchísimo más grande. ¿Cuál es la principal? La Lloyd's de Londres. Entonces, hasta acá ya hemos visto la parte inicial de los procedimientos que podrías manejar. ¿Ok? Y cómo es que una empresa de seguro va a trabajar directamente contigo, ¿no? Eso lo hemos visto ¿dónde? Con la 5A del sistema asegurador. Ya sabes que tú vas como asegurado, hay una aseguradora. Si vas solo en la aseguradora, ojalá tengas experiencia, porque si no, no vas a poder hacer una buena negociación. Si no, tú has bajo la manga es contratar a un corredor de seguros, un broker de seguros, pero él también te va a cobrar una comisión por sus gastos de representación ante la aseguradora. Evalúalo bien. Externos, el ajustador, que va a ser el perito que contrate la empresa aseguradora para tasar el valor de tu mercancía y evaluar exactamente la cobertura de riesgo. Y la autoridad competente, la SBS, en la cual participa para qué se te brinde la posibilidad de trabajar de manera justa, prestando servicios de cobertura como empresa de seguros, sin factor alguno de discriminación o negativa a la prestación de un servicio. Herramientas que tienes con más bajo la manga, el coaseguro, que todavía está vigente y funciona, es una muy buena herramienta, sí. Es mucho más, es mucho más viable el hecho de trabajar un coaseguro que un reaseguro. ¿Por qué? El coaseguro lo consigues de manera inmediata.
En cambio, para conseguir un reaseguro tienes que esperar relativamente a que la empresa en este caso la empresa de seguro que te va a cubrir, haya negociado también con la reaseguradora. Eso sí, acá el trámite es mucho más burocrático para la ejecución del seguro, mientras que cuando hablábamos del reaseguro es automático, solamente tu trato es con una empresa aseguradora. Por ende, se aceleran muchísimo más los plazos de cobertura. Ya hablamos entonces de seguro, ya hemos hablado de coaseguro, reaseguro, hemos hablado de las 5 variables o partícipes de todo proceso de seguro. La definición de un contrato de seguro entonces sería, en base a una institución jurídica, técnica y económica, el pago de una prima para ser indemnizado por algún daño o una merma económica sufrida en tu patrimonio o personas que se vean, en este caso, una suma o bienes de capital o renta en general. Pero bueno, vámonos al aspecto práctico. Esta es la forma en la que trabaja una empresa aseguradora. En primer lugar, el asegurado paga por una protección, una cobertura. La compañía aseguradora recibe ese pago de la protección, ¿ok? Y acepta el riesgo. En el caso que se suscite el siniestro, se evalúa la posibilidad de indemnizar. Pero ¿quién entra a tallar acá entre la indemnización y el riesgo? El hombre. ¿Quién es el hombre acá, profesor? ¿Por qué aparece esa denominación? Una vez que la empresa aseguradora ha aceptado, en este caso, prestar el servicio de cobertura y ocurriera un siniestro, tiene que indemnizarte. ¿Cómo te hace la indemnización? Por medio de un perito, ¿te acuerdas? El perito, el tasador, que iba a ser contratado por la empresa aseguradora. Por ende, él va a determinar si tiene o no tiene riesgo de cobertura para ser indemnizado y hasta qué monto. Finalmente, si todo resulta a favor tuyo, se transfiere ese monto producto del riesgo. Así como en la Ley General de Aduanas, nosotros tenemos los principios de la Ley General de Aduanas, el principio de buena fe, el principio de, en este caso, publicidad, el principio de intercambio de información, el principio de participación de agentes económicos, el principio de calidad y estandarización, etcétera. También existen principios básicos cuando hablamos de la contratación de seguros. Y mira qué casualidad. En la contratación de seguros también existe el principio de buena fe. También se da el principio de buena fe, así como en la Ley General de Aduanas hay un principio de buena fe, acá existe también uno. La única diferencia es la connotación que tiene ese principio. Cuando hablamos de la Ley General de Aduanas, el principio de buena fe dice que la administración aduanera confía en la información que tú proporcionas. Por eso es que te puede asignar un canal verde, un canal naranja o quizás en caso extremo un canal rojo. Pero la administración aduanera confía en ti. Entre comillas, confía en ti con el principio de buena fe porque sabes que tiene hasta 2 años para poder auditar, inclusive después de haber hecho el levante de la mercancía y la comercialización de la misma. En cambio, cuando hablamos del tema de seguros, el principio de buena fe consiste en que hay un pacto de confianza recíproca. ¿Cómo así, profesor? Hay una buena fe, es un principio básico y característico. ¿Qué asume el principio de buena fe? Que el asegurado va a describir de manera total y clara la naturaleza del riesgo que pretende asegurar. Es decir, el asegurado debe ser totalmente transparente al momento de describir la naturaleza de la mercancía, la cantidad de la mercancía, el valor de la mercancía, las empresas que ha contratado como operadores de comercio exterior para poder asegurar una correcta cadena logística de envío de esa mercancía. Mientras que el asegurador, la empresa de seguros, también debe darte información de manera clara y exacta sobre los términos del contrato, ¿ok? Inclusive de esas letras que aparecen en pequeñito, ¿no? En la parte inferior del contrato de seguro. Profesor,
¿Y siempre se cumple? No. La verdad es que, chicos, no les voy a mentir, el principio de buena fe suena bonito, pero en realidad acuérdate que este es un proceso de negociación y quien negocia es el asegurado contra el asegurador. Ambos buscan beneficios, la cobertura del seguro por parte del asegurado y por el asegurador el pago de la prima, el monto total que tendría que pagar el asegurado para ejecutar esa contratación de póliza de seguro. Así que es bien complicado en este caso que pueda darse el principio de buena fe, a no ser que tengas un intermediario de por medio, como habíamos hablado. ¿Quién? El broker o el corredor de seguros. Pero, en teoría, se supone que este principio, el de buena fe, debería de funcionar. Pero no siempre es así, acuérdate de ello. No siempre es así. El principio de indemnización. ¿En qué consiste el principio de indemnización? Su nombre lo dice indemnizar. Ese monto de dinero que la empresa aseguradora va a entregar en favor del asegurado si es que se produce un siniestro. Pero ojo, ojo, y acá ten bastante cuidado. ¿Es un derecho del asegurado? Sí, pero el seguro no es para ganar, sino el seguro es para que no pierdas. Por eso es que tanto en el proceso de negociación entre asegurado y empresa aseguradora, debía priorizarse una buena negociación utilizando el principio de buena fe, porque el asegurado podría describir total y claramente la naturaleza de la mercancía valorándola un poco más. Finalmente, si se da el proceso del principio de indemnización, no sería para no perder, sino el seguro sería para ganar. Principio número 2, el principio de indemnización. Principio 1, la buena fe. El principio de interés asegurable. ¿En qué consiste el interés asegurable? El interés asegurable consiste en asegurar una mercancía sobre los eventos o acontecimientos que generalmente pueden ocurrir sobre esa mercancía. ¿Ok? El principio de interés asegurable implica que la empresa de seguros puede brindarte la posibilidad, ¿ok? Puede darte la posibilidad de asegurar una mercancía sobre eventualidades que de manera regular o natural pueden darse sobre ese tipo de mercancía. Un vehículo contra un choque, una casa contra un incendio. El principio de interés asegurable. ¿Qué quiere decir? Una empresa de seguro no puede condicionarte a contratar, por ejemplo, una cláusula C y decirte, en la cláusula C te vamos a cubrir contra 10 riesgos. Y dentro de los 10 riesgos hay 5 riesgos que no tienen absolutamente nada que ver con la naturaleza de tu mercancía ni con el tratamiento de la misma. Ese es el principio de interés asegurable. Solamente puedes asegurar una mercancía sobre los eventos o riesgos que frecuentemente o de manera regular podrían ser atribuibles al traslado de esa mercancía de acuerdo a su naturaleza. De acuerdo a su naturaleza. Este es el principio de interés asegurable. Van tres. Vamos visto el principio de buena fe, la correcta negociación. ¿Ok? El seguro es para recuperar, no para ganar. No es para ganar, es para recuperar, para no perder tu inversión. Este es el principio de indemnización. Y ahora el principio de interés asegurable. Cualquier empresa de seguro te puede prestar el servicio de cobertura siempre y cuando las cláusulas que estás estipulando en el formato de póliza A, B o C lleven consigo descripción de cláusulas vinculadas a la naturaleza de tu mercancía. ¿Ok? El principio de subrogación. ¿Qué significa este principio de subrogación? Aquí se da la acción administrativa o legal contra el causante del siniestro para tratar de recuperar el monto pagado al asegurado. ¿Qué quiere decir? La empresa aseguradora, la que te brindó el seguro, ya te indemnizó. ¿Ok? Ya te indemnizó, no te preocupes. Pero ¿qué va a hacer ahora la empresa aseguradora? Va a iniciar una acción administrativa y legal contra el causante del siniestro, contra quien generó que se diera ese incidente. ¿Para qué? Porque la empresa aseguradora, en este caso, si bien es cierto, ya te indemnizó, la empresa aseguradora le va a dar continuidad a ese caso para
recuperar, ¿ok?, el monto pagado al asegurado. No es que la empresa aseguradora simplemente cobra prima de varios clientes, junta las primas y, bueno, justo de los 20 seguros que me han contratado, tú eres el único en el que sucedió una desgracia. Bueno, cóbrate, te indemnizo y ahí se queda de brazos cruzados. No, las empresas de seguro te van a indemnizar, sí, pero van a continuar con acciones administrativas y legales buscando a los causantes de los siniestros. ¿Con qué finalidad, profesor? Si ya le pagó al asegurado. Sí, pero la empresa aseguradora busca reducir el impacto económico que se genera al momento de indemnizarte. El principio de mutualidad que te mencioné hace un instante, ¿no? La pérdida de pocos cubierta con la contribución de muchos. Varias empresas pueden pagar la prima de seguro para contratar un seguro de transporte internacional, pero no en todas ellas se va a dar una desgracia de indemnización que genere o busque una indemnización. Entonces, de las 10, solamente una incurre en una, digamos, un mal procedimiento, algún daño que se pueda haber generado. Bueno, el principio de mutualidad me dice que las pérdidas de pocos son cubiertas con la contribución de muchas primas pagadas por una colectividad de asegurados. Por eso es que la empresa de seguros es bastante cuidadosa y muy minuciosa al momento de evaluar el nivel de riesgo que puede tener la movilización de tu carga. Y de acuerdo a eso, también es bastante puntual y precisa al momento de evaluar el monto total de la mercancía que puede cubrir y cuál es el valor de esa cláusula de seguro, cuál es el valor de ese contrato. Y aquí tienes el principio de contribución. Por ejemplo, este principio de contribución lo utilizaban antes para sacarle la vuelta a la norma. ¿Cómo? Antes de que existiera la ley del 96. Podía darse el caso en que una misma mercancía yo la podía asegurar en varias empresas. Este vehículo lo aseguro con RIMAC, $10,000. Lo aseguro en Mafra, $10,000. Lo aseguro en La Positiva, $10,000. Profesor, ¿pero por qué está asegurando un vehículo con 3 empresas aseguradoras diferentes? ¿Suficiente con una? No, porque yo imagino que si sucede una desgracia, cada empresa aseguradora me va a indemnizar. Es decir, en lugar de recuperar los $1,000, voy a recuperar $30,000. Pero profesor, usted me dijo hace un instante que un seguro no es para ganar, sino para no perder. Así es, por eso es que el principio de contribución te dice, en lugar de que esos 3 seguros, 3 empresas aseguradoras te indemnicen con $10,000, por más que hayas contratado el seguro con 3, 4, 5 empresas aseguradoras, lo que van a hacer es devolverte el monto total de la mercancía. Por eso existe un perito. ¿Ok? Por eso existe un perito. Así que por las puras habrías contratado a 3 empresas de seguro. Esto sería contrario al espíritu de, como hemos mencionado hace un instante, de contribución. Simplemente tendría que prorratearse el monto total de esos $10,000 entre las 3 empresas de seguro. Sería en vano que cubras o contrates un seguro para una mercancía y 2 o 3 seguros adicionales por la misma mercancía. Tipos de pólizas de seguro que tenemos en el mercado en este momento. La póliza abierta, esta la conocemos, es de uso bastante frecuente. Me sirve para cubrir mercancías que son enviadas a un único cliente en más de un trayecto, por única vez. La contratas, se ejecuta, se realiza el traslado de la mercancía, llega a destino, acabó la póliza abierta. Ahí terminó. ¿Ok? Pero la póliza abierta, eso sí, por si acaso, y esto de repente no lo sabías, contempla escalas, transbordos, almacenamientos, paralizaciones en medio de transporte. Por eso es que la póliza abierta cubre todo el proceso de transporte, todo el traslado de la mercancía, del puerto de origen al puerto de destino o viceversa. ¿Ok? De tu proveedor a tu puerto de destino. La póliza por viaje o especial. Su cobertura únicamente
¿Ok? Son aquellas que ciñen su cobertura únicamente a un solo viaje de mercancía que se envía a un único cliente. Nada más en la mercancía, en este caso, que está siendo enviada, protegida con una garantía, finaliza la cobertura cuando terminó el tránsito, cuando llegó a destino. También contempla escalas, transbordos, almacenamientos. La póliza flotantes, pólizas que se contratan para no solamente cubrir una movilización de mercancía por única vez. Las pólizas flotantes vienen a ser contratos de seguro que se establecen para movilizar en más de una ocasión mercancía por un valor pues bastante elevado que me permita por cada movilización ir debitando y restando el seguro que yo contraté de manera flotante, de manera masiva. Proporciona cobertura de transporte de diferentes tipos de mercancía dirigida a varios destinatarios y que conllevan diversos viajes en un periodo determinado de tiempo. Por cada viaje, la empresa aseguradora con la póliza flotante va a ir debitando el monto total de la póliza que yo he contratado. La póliza forfait, mediante una prima fija, se proporciona un seguro de carga hasta un límite máximo, pero acá la prima es fija para todos los transportes de mercancías, objeto de lo que se ha citado en ese seguro. Igual, tú puedes establecer el periodo de contratación de este tipo de póliza. Tipos de pólizas de seguro. Ya hemos visto que existen pólizas flotantes, forfait, abiertas y de viaje o especiales. Ahora, las pólizas, y este dato es muy importante, chicos. Las pólizas vienen a ser la cláusula A, la cláusula B y la cláusula C. En teoría, se asume que la cláusula A es una cobertura contra todo riesgo, pérdida o daño de mercancía. En teoría viene a ser contra todo riesgo, ¿ok? ¿Proporciona un gran nivel de seguridad? Sí, pero en realidad no es que te brinde una cobertura contra todo tipo de riesgo, sino solamente con lo que has estipulado planteado en el contrato de seguro. La póliza B es de nivel intermedio. Te cubre aspectos generales y algunos especiales. Incendios, explosiones, colisiones, abordajes, vuelcos, descarrilamientos, mojaduras de mar o, en ese caso, viene a ser también el tema de humedad, río, lago, arrastre por las olas. Pero hay un detalle. En la póliza B, que no es contra todo riesgo, existen exclusiones que son las mismas que en el tipo A. ¿Cuáles son esas exclusiones, profesor? Las exclusiones vienen a estar dadas, ¿por qué? Por tratamiento especial que se le pueda brindar a una mercancía en el cual no estás incurriendo. Es decir, si la empresa de seguro te dice, ya, yo te voy a indemnizar por ese tipo de mercancía, pero ese tipo de mercancía necesita y requiere de un tratamiento especial, y veo que tú no se lo estás dando. Tus envases, empaques, embalajes, el tipo de contenedor. No, exclusión. ¿Por qué? Si quieres que realmente yo cubra, te asegure por el valor de esa mercancía, al menos deberías cumplir con los requisitos mínimos para trasladar de manera correcta esa mercancía. Si no, lo estás haciendo a modo de dolo del asegurado, ¿no? De manera fehaciente, buscando un beneficio. Y la póliza se centra en este caso, riesgos similares al B, pero la cobertura es mucho menor. La cobertura es mucho menor. Para darte un ejemplo, cuando contratas una póliza A, una B y una C, muchas veces negocias el tipo de cláusulas. En la C, muchas aseguradoras te dicen ya hasta 15 cláusulas. En la B, 22 cláusulas. En la A, hasta 30 cláusulas. ¿Qué quiere decir? El nivel de la cobertura de la póliza va de acuerdo a la cantidad de cláusulas y las cláusulas van de acuerdo a qué? A los riesgos a los que puede estar expuesto la mercancía utilizando el principio de interés asegurable, ¿no? Una empresa de seguro no puede extenderte una póliza C y decirte, ya te voy a cubrir contra esto, 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 esto y esto,
15 cláusulas y por ahí pues solo uno tiene que ver con tu mercancía y 14 no tienen nada que ver con tu mercancía. ¿Qué quiere decir? No estoy respetando los principios. Y ya son 8:26, creo que me pasé. Bueno, chicos, hasta acá ha sido la presentación del webinar de hoy. Si bien es cierto, hay varias cosas, nos ha faltado ver ejercicios, revisar algunos ejemplos y tipos de cláusulas o las principales con algunos porcentajes. El tiempo es limitado en un webinar. De todas formas, espero que haya una nueva oportunidad para que podamos comunicarnos y revisar un poco más a fondo, pero ya no ahora la parte teórica, sino los modelos de contrato de seguro. Gracias por su atención. Muy buenas noches y nos vemos una próxima oportunidad. Sobre las diapositivas. No se preocupe que el área académica de ERCA cuenta con las diapositivas. Pueden solicitarlas vía correo electrónico o por medio de la página de Facebook.